El anciano abrió la Biblia como quien abre un mapa antiguo. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por el peso de lo que estaba viviendo. Había perdido trabajo, salud, amigos, y lo único que quedaba sobre la mesa era ese libro gastado, lleno de marcas, lágrimas secas y páginas dobladas. Dios, necesito que me hables, susurró. La casa estaba en silencio, pero dentro de él había una tormenta. Abrió al azar. Sus ojos cayeron en un versículo del libro de Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. El anciano respiró hondo. Entonces alumbra, porque no veo nada. En ese instante, el aire de la habitación cambió. No fue viento. No fue ruido. Fue una sensación profunda, como si el tiempo se hubiera detenido. La tinta del versículo comenzó a brillar suavemente. El suelo desapareció. Y antes de que pudiera gritar, el hombre sintió que caía, pero no hacia abajo. Caía dentro de la palabra. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en su casa. Estaba de pie en medio de un desierto inmenso, bajo un cielo ardiente, con arena golpeando su rostro. A lo lejos, vio una multitud caminando lentamente. Hombres, mujeres, niños, y al frente, un hombre levantaba un bastón hacia el cielo. El anciano reconoció esa escena sin que nadie se la explicara. Estaba presenciando un momento del libro de Éxodo. El hombre del bastón era Moisés. Y el mar estaba frente a ellos. El pueblo gritaba desesperado. El ejército venía detrás. No había salida. El anciano sintió el miedo del pueblo como si fuera propio. No hay camino, murmuró. Entonces Moisés levantó el bastón y gritó palabras que parecieron atravesar el tiempo. No temáis. Estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Y el mar comenzó a abrirse. El anciano cayó de rodillas al ver el agua dividirse como muros gigantes. Entendió algo que jamás había entendido leyendo ese pasaje desde su sillón. El milagro no ocurrió cuando el pueblo vio el camino. Ocurrió cuando el pueblo no veía ninguno. Y en medio del rugido del mar abriéndose, una voz habló directamente a su corazón. Así obra mi palabra. Primero te lleva al límite, y luego te muestra el camino. El anciano quiso hablar, pero el viento del mar abierto lo envolvió. El suelo volvió a desaparecer bajo sus pies. Y mientras era arrastrado por una luz que salía del pasaje bíblico, escuchó una última frase resonando en su mente. Aún no has visto nada. El rugido del mar se transformó en un silencio espeso. Cuando el anciano abrió los ojos, ya no había agua, ni desierto, ni multitudes. Había oscuridad. Una oscuridad tan profunda que podía sentirse en la piel. Intentó moverse, pero tropezó con algo frío y húmedo. Pasó su mano por la pared y sintió piedra. El aire olía a encierro, a abandono, a tiempo detenido. Entonces escuchó un sollozo. No era un llanto débil. Era el llanto de alguien que ya había llorado demasiado. Sus ojos comenzaron a distinguir una figura sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de piedra, las muñecas marcadas por cadenas. El anciano se acercó lentamente. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. El joven levantó el rostro. Sus ojos estaban cansados, pero no vacíos. Soy José. El anciano sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Esa prisión no era cualquier prisión. Era el pozo más largo de la historia de un soñador. José miró hacia arriba, hacia un techo que no dejaba entrar ni un rayo de luz. Dios me mostró un sueño cuando era joven, dijo con voz quebrada. Me mostró que mi vida tendría propósito. Pero ahora, mírame. El anciano reconoció la escena del libro de Génesis. José continuó hablando, como si necesitara que alguien escuchara lo que llevaba años guardando. Fui traicionado por mis hermanos. Vendido como esclavo. Fui fiel en casa de Potifar, y terminé aquí por una mentira. Ayudé a un hombre a salir de prisión, y me olvidó. Sus palabras eran pesadas, cargadas de una pregunta que nunca se atrevía a decir en voz alta. Dios, y el sueño. El anciano sintió que esa pregunta no era solo de José. Era suya. Era la pregunta de millones.
Entonces, en el silencio de la celda, José susurró un versículo que parecía sostenerlo como un hilo invisible. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. El anciano frunció el ceño. Pero eso aún no ha pasado, respondió. ¿Aún estás aquí? José lo miró fijamente. Y en sus ojos no había desesperación. Había comprensión. Exacto, dijo. Aún no ha pasado. Pero pasará. Porque cuando Dios habla, el tiempo puede retrasar la promesa, pero nunca cancelarla. En ese momento, el anciano entendió algo que jamás había comprendido leyendo esta historia. La prisión no era el lugar donde Dios había olvidado a José. Era el lugar donde Dios estaba terminando de formarlo. Un sonido comenzó a retumbar en las paredes. No era un terremoto. Era como si las páginas de la Biblia se estuvieran pasando solas. La celda empezó a desvanecerse. José levantó la vista y dijo con una paz inexplicable: dile a tu corazón que no confunda proceso con abandono. Y mientras la oscuridad se convertía en luz otra vez, el anciano escuchó una frase que lo atravesó por dentro. Los sueños de Dios no mueren en las prisiones, maduran en ellas. La luz que envolvía al anciano comenzó a desvanecerse lentamente, como niebla al amanecer. Cuando volvió a sentir el suelo bajo sus pies, notó algo extraño: no estaba en un desierto, ni en una prisión. Estaba en el campo. El aire olía a pasto fresco y a ovejas. Se escuchaba el sonido del viento rozando los árboles y el tintinear suave de un arroyo cercano. A lo lejos, un joven pelirrojo tocaba un arpa mientras vigilaba un rebaño. Su mirada no estaba en las ovejas. Estaba en el cielo. El anciano sintió una paz profunda que contrastaba con todo lo que había visto antes. Se acercó lentamente. El joven cantaba en voz baja palabras que parecían salir del fondo de su alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. El anciano reconoció ese cántico. Lo había leído cientos de veces en el libro de Salmos. Pero ahora lo estaba escuchando en el momento en que fue escrito. ¿Eres? Preguntó. El joven sonrió. Soy David. El anciano miró alrededor confundido. Pero, tú ya habías sido ungido como rey. David asintió con calma. Sí. El profeta vino. Derramó aceite sobre mi cabeza. Dijo que yo sería rey de Israel. Miró sus manos, llenas de polvo y lana. Y luego, volví aquí. El anciano frunció el ceño. ¿No te molestó? ¿No te desesperó regresar a cuidar ovejas después de recibir una promesa tan grande? David soltó una leve risa. Al principio, sí. No entendía por qué Dios me mostraba un destino y me dejaba en el mismo lugar. Se puso de pie y caminó hacia el arroyo. Pero aquí aprendí a depender de él. Aquí aprendí a pelear contra leones y osos cuando nadie me veía. Aquí aprendí a cantar cuando estaba solo. Aquí aprendí a escuchar su voz sin distracciones. David miró al anciano con una profundidad que parecía atravesarlo. El trono no se construye en el palacio. Se construye en el campo. El anciano sintió que esas palabras golpeaban su corazón. Porque entendió que muchas veces había despreciado su campo por desear el trono. De repente, el cielo comenzó a oscurecerse. Se escuchó un grito a lo lejos. Un ejército. Un gigante. El anciano supo de inmediato que estaba por presenciar otro momento clave narrado en el primer libro de Samuel. David tomó una honda y 5 piedras. Pero antes de correr hacia el campo de batalla, dijo algo que dejó al anciano sin aliento. Yo no aprendí a vencer gigantes hoy. Aprendí cuando nadie me miraba. El suelo empezó a vibrar. La escena comenzó a deshacerse como arena llevada por el viento. Y mientras todo desaparecía, el anciano escuchó la voz de David una última vez. Dios usa los lugares pequeños para prepararte para las batallas grandes. La luz volvió a envolverlo. Y entendió que el siguiente destino no sería un lugar de paz, sino de espera. La luz se apagó de golpe. No hubo transición suave esta vez. El anciano sintió frío. Un frío que no venía del clima, sino del alma. Cuando abrió los ojos, estaba dentro de una cueva oscura. Apenas entraba un hilo de luz por la abertura. El aire era pesado, húmedo, silencioso.
Se escuchaba respiración agitada. No estaba solo. En el fondo de la cueva, un hombre observaba hacia la salida con atención absoluta, como alguien que ha aprendido a vivir perseguido. El anciano lo reconoció de inmediato. Seguía siendo David, pero ya no era el joven del campo. Ahora era un fugitivo. El anciano recordó este pasaje del primer libro de Samuel, David huyendo del rey Saúl, escondiéndose en cuevas, viviendo como un criminal cuando en realidad había sido ungido como rey. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó el anciano. David no dejó de mirar la salida. Años. Años, esperando que se cumpla lo que Dios te prometió. David asintió lentamente. Aquí he aprendido algo que no se aprende en el campo ni en el palacio. El anciano se acercó. ¿Qué cosa? David respondió sin apartar la vista de la luz que entraba desde fuera. A esperar sin amargura. El anciano sintió un nudo en la garganta. David continuó. Porque esperar con rabia endurece el corazón. Esperar con fe lo fortalece. Se hizo un silencio profundo en la cueva. Entonces David recitó palabras que más tarde quedarían escritas en el libro de Salmos 27:14. Aguarda al Señor, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. El anciano entendió que ese versículo no fue escrito desde un trono, sino desde una cueva. De pronto, se escucharon pasos afuera. David tomó su espada, pero no con odio, sino con prudencia. He tenido oportunidades para matar a Saúl y terminar con esta espera, dijo en voz baja. Pero no lo hice. El anciano lo miró sorprendido. ¿Por qué? David lo miró por primera vez directamente a los ojos. Porque apresurar el tiempo de Dios me convertiría en el tipo de rey que Él no quiere que sea. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. El anciano sintió que algo dentro de él se quebraba. ¿Cuántas veces había querido resolver su situación a su manera? ¿Cuántas veces había querido forzar puertas que Dios aún no abría? La cueva empezó a temblar suavemente. La luz de afuera comenzó a hacerse más intensa. Y antes de que todo desapareciera, David dijo una última frase que quedó grabada en el corazón del anciano. No todo lo que puedes hacer, debes hacerlo, si Dios aún no lo ha hecho. La cueva se desvaneció. La luz regresó. Y esta vez, el anciano sintió que lo que venía no sería persecución. Sería una promesa que parecía imposible. La luz se transformó en un cielo estrellado. El anciano sintió arena bajo sus pies otra vez, pero no era el desierto del Éxodo. Era un desierto silencioso, inmenso, donde el viento parecía hablar en susurros antiguos. A unos metros, un hombre de edad avanzada miraba hacia el cielo con una expresión difícil de describir, esperanza, mezclada con cansancio. El anciano se acercó. El hombre tenía el rostro surcado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una fe que parecía desafiar la lógica. ¿Qué miras?, preguntó el anciano. El hombre señaló hacia arriba. Las estrellas. El anciano miró también. Eran incontables. Entonces el hombre habló, citando palabras que quedarían escritas para siempre en el libro de Génesis 15:5. Así será tu descendencia. El anciano entendió de inmediato. Estaba frente a Abraham. Dios te prometió un hijo, dijo el anciano. Una descendencia numerosa como las estrellas. Abraham asintió lentamente. Sí. Hace muchos años. ¿Y dónde está? Abraham bajó la mirada. Aún no llega. El silencio del desierto se volvió más profundo. ¿Cuánto tiempo llevas esperando?, preguntó el anciano. Abraham respiró hondo. 25 años. El anciano sintió el peso de ese número. 25 años creyendo en una promesa que parecía volverse cada día más imposible. ¿Nunca dudaste?, preguntó. Abraham sonrió con honestidad. Muchas veces. Incluso intenté ayudar a Dios. El anciano recordó la historia de Agar e Ismael. Abraham continuó. Aprendí algo doloroso: cuando intentas cumplir por tu cuenta lo que Dios prometió, solo complicas el plan. El viento sopló más fuerte. Abraham levantó la vista otra vez hacia las estrellas. Dios no necesitaba que yo lo ayudara. Necesitaba que yo confiara. El anciano sintió que esas palabras eran para él.
Entonces Abraham citó un versículo que más tarde sería recordado como uno de los pilares de la fe, en Epístola a los Romanos 4, 20-21. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El anciano notó algo asombroso. Abraham no hablaba como alguien que ya había recibido el milagro. Hablaba como alguien que había aprendido a esperar sin perder la fe. De pronto, a lo lejos, se escuchó la risa de un niño. Abraham cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Ese sonido, dijo, vale cada año de espera. La escena comenzó a desvanecerse lentamente. Y mientras el desierto se convertía en luz, el anciano escuchó la última enseñanza de Abraham. Cuando Dios tarda, no es porque olvidó la promesa, es porque está preparando el milagro perfecto. La luz no desapareció esta vez. Se transformó en un amanecer. El anciano sintió el calor suave del sol sobre su rostro y escuchó el murmullo de un pueblo despertando. Ollas, pasos, voces lejanas, niños corriendo. Estaba en una aldea sencilla. Casas de barro, calles de polvo, puertas de madera. Nada parecía extraordinario. Y, sin embargo, el aire estaba cargado de algo sagrado. A unos metros, un joven trabajaba con sus manos la madera. Sus movimientos eran precisos, pacientes, silenciosos. No había multitudes alrededor. No había milagros ocurriendo. No había discursos. Solo trabajo. Rutina. Tiempo. El anciano se acercó con una extraña sensación en el pecho. Sabía quién era. Era Jesús de Nazaret. Pero no el Jesús que predicaba a multitudes. No el que sanaba enfermos. No el que caminaba sobre el agua. Era el Jesús desconocido. El que casi nadie menciona. 30 años de vida que la Biblia resume en muy pocas líneas. El anciano recordó que esta etapa está apenas insinuada en los Evangelios, como en Evangelio de Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 30 años creciendo. 30 años esperando. El anciano no pudo contener la pregunta. Si tú sabías quién eras, ¿por qué esperaste tanto? Jesús levantó la mirada con serenidad. No respondió de inmediato. Terminó de pulir la madera, limpió sus manos y luego habló. Porque el tiempo del Padre es perfecto. El anciano sintió un escalofrío. Pero eras el Hijo de Dios. Podías comenzar cuando quisieras. Jesús negó suavemente con la cabeza. No vine a hacer mi voluntad. Vine a cumplir la del Padre. El anciano entendió algo impactante. Si alguien tenía derecho a adelantarse al tiempo, era él. Y aún así, no lo hizo. Jesús caminó unos pasos y miró el horizonte. El mundo no estaba listo antes. Y yo necesitaba estar preparado por dentro, no solo por fuera. El anciano bajó la mirada. ¿Cuántas veces había querido correr hacia lo que creía que era su propósito, sin permitir que Dios trabajara primero en su interior? Jesús volvió a hablar, con una voz que parecía abrazar el alma. La espera no es pérdida de tiempo. Es formación invisible. El sonido del pueblo comenzó a desvanecerse. La escena se llenó de luz otra vez. Y antes de que todo desapareciera, el anciano escuchó la frase que marcó su corazón. Si el Hijo esperó el tiempo del Padre, tú también puedes hacerlo. La luz se disipó como neblina al amanecer. El anciano escuchó un murmullo creciente, como el de una multitud expectante. Cuando abrió los ojos, estaba en medio de un camino polvoriento, rodeado de personas que avanzaban con prisa, empujándose, tratando de acercarse a alguien que caminaba al centro. Reconoció el lugar sin que nadie se lo dijera. Era una escena narrada en el Evangelio de Marcos 5, 21-43. En medio del gentío, un hombre importante se abrió paso desesperadamente. Su rostro estaba marcado por el miedo. Era Jairo. Se arrodilló frente a Jesús de Nazaret. Mi hija está muriendo. Ven a mi casa antes de que sea tarde. El anciano sintió la urgencia en su voz. Esa urgencia que nace cuando el tiempo humano grita que ya no queda tiempo. Jesús asintió y comenzó a caminar con él. Pero de pronto, algo inesperado ocurrió. Jesús se detuvo. Se giró. Miró a su alrededor.
¿Quién me ha tocado? El anciano vio cómo el rostro de Jairo cambiaba. La desesperación se convirtió en ansiedad. Entre la multitud, una mujer temblorosa confesó que había tocado el manto de Jesús porque llevaba 12 años enferma. Jesús decidió detenerse y hablar con ella. El anciano miró a Jairo. Podía sentir lo que él sentía. No es el momento, mi hija se está muriendo. El tiempo humano gritaba, apúrate. Pero el tiempo de Dios se detuvo para sanar a alguien más. Mientras Jesús hablaba con la mujer, alguien llegó corriendo desde la casa de Jairo. Sus palabras cayeron como piedras. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. El anciano sintió un nudo en el estómago. Esto era exactamente lo que Jairo temía. Esto es lo que todos tememos cuando Dios parece tardar. Jesús miró a Jairo y le dijo algo que atravesó el alma del anciano. No temas, cree solamente. Cuando llegaron a la casa, ya no había esperanza humana. Llanto. Gritos. Luto. Pero Jesús tomó a la niña de la mano y dijo: Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. El anciano entendió algo que jamás había visto en este pasaje. Si Jesús hubiera ido más rápido, solo habría sanado a una enferma. Pero porque tardó, resucitó a una muerta. El tiempo de Dios no llegó tarde. Llegó en el momento exacto para mostrar un milagro mayor. La escena comenzó a desvanecerse. Y mientras la multitud desaparecía, el anciano escuchó una verdad que quedó grabada en su interior. Cuando parece que Dios se demora, en realidad está preparando algo más grande de lo que pediste. La escena anterior se deshizo como polvo en el viento. El anciano volvió a sentir el silencio. Pero esta vez no era un silencio de paz. Era un silencio pesado. Doloroso. Final. Cuando abrió los ojos, vio un camino estrecho que llevaba a una tumba sellada con una gran piedra. Varias personas lloraban desconsoladamente alrededor. El aire estaba cargado de tristeza. El anciano reconoció el lugar descrito en el Evangelio de Juan 11. Dos mujeres se acercaban a Jesús con lágrimas en el rostro. Eran Marta y María de Betania. Ambas dijeron exactamente lo mismo, con el mismo dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El anciano sintió el peso de esa frase. Era el reclamo más humano que existe hacia Dios. Si hubieras llegado antes. Su hermano, Lázaro, llevaba 4 días muerto. 4 días. Tiempo suficiente para que el cuerpo comenzara a descomponerse. Tiempo suficiente para que toda esperanza desapareciera. El anciano recordó algo impactante del relato. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo y aún así decidió esperar 2 días más antes de ir. No fue descuido. Fue decisión. Marta miró a Jesús con el corazón roto. Ya huele mal, dijo, refiriéndose al cuerpo. Jesús respondió con una calma que contrastaba con el dolor del momento. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El anciano observó cómo quitaban la piedra del sepulcro. Podía sentir la incomodidad de todos. Nadie entendía por qué Jesús había permitido que la situación llegara tan lejos. Entonces Jesús alzó la voz y gritó: Lázaro, ven fuera. Y lo imposible ocurrió. El muerto salió caminando. El anciano sintió que su corazón latía con fuerza. Comprendió algo que nunca había visto con tanta claridad. Si Jesús hubiera llegado cuando lo llamaron, habría sanado a un enfermo. Pero porque llegó tarde, resucitó a un muerto. El retraso aparente tenía un propósito mayor. Las lágrimas de María y Marta no fueron ignoradas. Fueron parte del escenario donde Dios mostraría su poder de una forma que nadie olvidaría jamás. La tumba comenzó a desvanecerse lentamente. Y mientras la escena se convertía en luz, el anciano escuchó una frase que parecía responder a todas las quejas humanas. Dios nunca llega tarde. Llega cuando el milagro será imposible de negar. La luz se apagó con suavidad, como una vela al final de la noche. El anciano sintió madera áspera bajo sus manos. Cuando abrió los ojos, estaba dentro de una barca sacudida violentamente por olas enormes. El cielo estaba negro. El viento rugía con furia. El agua golpeaba la embarcación como si quisiera partirla en dos.
Varios hombres gritaban desesperados, intentando sacar el agua con cubos. Era la escena narrada en el Evangelio de Mateo 8, 23-27. Y en medio del caos, alguien dormía. El anciano miró incrédulo. Era Jesús de Nazaret, profundamente dormido mientras la tormenta amenazaba con hundirlos. Los discípulos corrían de un lado a otro, aterrados. «Señor, sálvanos, que perecemos». El anciano sintió esa frase como propia. ¿Cuántas veces había orado así? «Dios, ¿no ves lo que está pasando? ¿No te importa que me hunda?» Jesús abrió los ojos lentamente. No con prisa. No con ansiedad. Con una calma que parecía imposible en medio del desastre. Se levantó y dijo: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Luego, miró al viento y al mar y ordenó: «Calla, enmudece». Y el mar obedeció. En segundos, todo quedó en una quietud absoluta. El anciano comprendió algo estremecedor. Jesús no se levantó cuando empezó la tormenta. Se levantó cuando el miedo de ellos llegó al límite. Porque el problema no era la tormenta afuera. Era la tormenta dentro de ellos. Mientras Jesús dormía, no era indiferencia. Era enseñanza. Les estaba mostrando que su presencia en la barca era suficiente, aun cuando parecía no hacer nada. El anciano miró el agua ahora tranquila, como un espejo. Entendió que muchas veces había interpretado el silencio de Dios como abandono, cuando en realidad era una invitación a confiar. La barca comenzó a desvanecerse lentamente. Y mientras el viento se convertía en silencio total, el anciano escuchó una última verdad resonando en su interior. Aunque Dios parezca dormido en tu tormenta, su presencia sigue siendo tu seguridad. El silencio del mar en calma se transformó en un murmullo de hojas movidas por el viento. El anciano sintió tierra firme bajo sus pies otra vez. Estaba en un valle amplio, rodeado de montañas. El cielo estaba gris, como si la creación misma contuviera la respiración. A lo lejos, vio a un hombre sentado sobre el suelo, cubierto de polvo y ceniza. Su ropa estaba desgarrada. Su cuerpo, marcado por llagas. Su mirada, perdida en un dolor que no tenía explicación. A su alrededor, 3 hombres hablaban sin parar, intentando darle razones, teorías, juicios. El anciano reconoció la escena del libro de Job. Se acercó lentamente. Era Job. El hombre que lo perdió todo en cuestión de días. Riquezas. Hijos. Salud. Dignidad. Y lo más difícil de todo, el sentido de lo que estaba viviendo. Job levantó la mirada y dijo palabras que parecían salir desde lo más profundo del alma humana. ¿Por qué? Job 3. El anciano sintió que esa pregunta pesaba más que cualquier otra. No era un reclamo. Era un grito. Yo no entiendo lo que está pasando, dijo Job con voz quebrada. No entiendo por qué Dios guarda silencio. El anciano se sentó a su lado. ¿Y aún así sigues hablando con él? Job asintió. Aunque no responda, sigo buscándolo. Entonces pronunció una de las declaraciones más poderosas de fe en medio del sufrimiento, registrada en Job 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré. El anciano sintió que esas palabras atravesaban su interior. Job no confiaba porque entendía. Confiaba a pesar de no entender. El viento comenzó a soplar con más fuerza en el valle. Las voces de los amigos de Job se fueron apagando. Y en medio del silencio, el anciano recordó algo crucial de esta historia. Dios tardó capítulos enteros en responder. Pero cuando habló, no dio explicaciones. Dio revelación de su grandeza. Job nunca recibió la razón de su dolor. Recibió una visión más grande de quién era Dios. El valle empezó a desvanecerse lentamente. Y antes de que todo desapareciera, el anciano escuchó la enseñanza final de Job. A veces Dios no responde tus preguntas, porque quiere revelarte algo más grande que tus respuestas. El valle desapareció como si nunca hubiera existido. El anciano volvió a sentir movimiento bajo sus pies. Pero esta vez no era tierra firme. Era una cubierta de madera que crujía con el vaivén del agua. Cuando abrió los ojos, estaba en medio del mar otra vez, pero no había tormenta. Había calma y cansancio. Un grupo de hombres tiraba de redes vacías con frustración visible en sus rostros.
Habían pasado toda la noche trabajando. Nada. Ni un pez. El anciano reconoció la escena del Evangelio de Lucas 5, 1, 11. Uno de los hombres, sudoroso y agotado, suspiró profundamente. Era Simón Pedro. En ese momento, Jesús de Nazaret subió a la barca y le pidió que la apartara un poco de la orilla para enseñar a la multitud. Pedro obedeció, aunque su mente estaba en otra parte, el fracaso de toda la noche. Cuando Jesús terminó de enseñar, miró a Pedro y dijo algo que parecía ilógico. Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Pedro lo miró con cansancio en los ojos. Maestro, toda la noche hemos trabajado, y nada hemos pescado. El anciano sintió que esa frase describía años de su propia vida. He intentado. He trabajado. He esperado. Y nada. Pedro continuó. Más en tu palabra echaré la red. Lanzaron la red. Y en segundos comenzó a llenarse tanto que casi se rompía. Los peces saltaban, las barcas se hundían por el peso. El anciano entendió algo profundo que jamás había notado en este pasaje. El milagro no ocurrió al inicio de la noche. Ocurrió después del cansancio, después del fracaso, después de que ya no quedaban fuerzas. Porque mientras Pedro pensaba que la noche había sido una pérdida de tiempo, Jesús estaba esperando el momento exacto para mostrarle que el resultado no dependía de su esfuerzo, sino de su palabra. Pedro cayó de rodillas. No por los peces, sino por la revelación. La barca comenzó a desvanecerse lentamente. Y mientras el agua se convertía en luz, el anciano escuchó una verdad que le dio esperanza. Dios permite noches vacías, para que valores las mañanas llenas. La luz que envolvía al anciano se tornó dorada, cálida, como el resplandor de antorchas en la noche. Cuando abrió los ojos, estaba dentro de un palacio enorme, adornado con columnas altas y cortinas pesadas. Había tensión en el aire. No era un lugar de paz, sino de decisiones que podían costar la vida. En el centro del salón, una mujer respiraba profundamente antes de dar un paso al frente. Su porte era firme, pero sus manos temblaban levemente. El anciano reconoció de inmediato la escena del libro de Esther. La mujer era Esther. Reina, pero con miedo. Sabía que si entraba sin ser llamada a la presencia del rey, podía morir. Pero también sabía que si no lo hacía, su pueblo sería destruido. El anciano recordó las palabras de Mardoqueo que habían quedado grabadas en la historia, en Esther 4:14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther cerró los ojos un momento. No estaba apresurándose. Estaba esperando el momento exacto. Había ayunado. Había orado. Había esperado el tiempo correcto. No actuó por impulso. Actuó en el tiempo preciso. El anciano notó algo que jamás había considerado. Dios no aparece mencionado directamente en este libro. Y, sin embargo, su mano está en cada detalle del tiempo de los acontecimientos. El momento en que Esther fue elegida reina. El momento en que se descubrió el plan contra su pueblo. El momento en que decidió hablar. Todo estaba sincronizado. Esther dio el paso. El rey extendió el cetro. La vida fue preservada. El anciano entendió una verdad poderosa. Dios estaba obrando incluso cuando parecía ausente. Estaba moviendo el tiempo como piezas de ajedrez invisibles. Esther no salvó a su pueblo por actuar rápido. Lo salvó por actuar en el momento correcto. El palacio comenzó a desvanecerse lentamente. Y antes de que todo desapareciera, el anciano escuchó una frase que quedó grabada en su alma. Cuando no ves a Dios obrando, Él sigue acomodando los tiempos a tu favor. El resplandor dorado del palacio se apagó lentamente. El anciano sintió ahora un calor intenso, sofocante, que quemaba el aire al respirar. Cuando abrió los ojos, estaba frente a una estructura gigantesca en llamas. El fuego rugía con una fuerza aterradora, elevándose hacia el cielo como una columna de destrucción. Soldados observaban con crueldad. Una multitud miraba con miedo. Y atados, de pie frente al horno ardiente, había 3 jóvenes que no mostraban pánico, mostraban convicción. El anciano reconoció el relato del libro de Daniel 3. Eran Sadrac, Mesac y Abed-Negó. El rey había dado la orden, adorar la estatua, o morir quemados.
El anciano escuchó sus palabras, firmes como roca. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, no serviremos a tus dioses. Esa frase dejó al anciano sin aliento. ¿Y si no? No estaban confiando en el resultado. Estaban confiando en Dios, aun si el milagro no llegaba a tiempo. Fueron lanzados al fuego. El calor era tan intenso que los soldados que los arrojaron murieron al instante. Pero dentro del horno, algo imposible ocurrió. No había gritos. No había desesperación. Había 4 figuras caminando entre las llamas. El anciano recordó la reacción del rey. Yo eché a 3 hombres atados, y veo 4 sueltos caminando en medio del fuego. El cuarto era como hijo de los dioses. El anciano entendió algo que estremeció su corazón. Dios no evitó que entraran al fuego. Entró con ellos. El milagro no fue que no hubiera fuego. El milagro fue que el fuego no tuvo poder sobre ellos. Salieron sin olor a humo. Sin una quemadura. Sin una marca. El horno comenzó a desvanecerse lentamente. Y mientras el fuego se convertía en luz, el anciano escuchó la enseñanza final de esa escena. A veces Dios no cambia la situación a tiempo, porque quiere mostrarte que su presencia es suficiente en medio de ella. La luz que sustituyó al fuego se volvió tenue, gris, como un amanecer sin sol. El anciano sintió el olor a tierra húmeda y a especias. Cuando abrió los ojos, estaba frente a una colina conocida por toda la humanidad. 3 cruces se levantaban contra el cielo. En la del centro, colgado entre el cielo y la tierra, estaba Jesús de Nazaret. El anciano sintió que el aire pesaba. No había gritos ahora. Había un silencio cargado de dolor y confusión. Alrededor, algunos lloraban. Otros se burlaban. Muchos simplemente observaban sin entender. El anciano recordó el relato del Evangelio de Juan 19. Todo parecía haber salido mal. El que sanaba enfermos ahora estaba herido. El que levantaba muertos ahora estaba muriendo. El que hablaba con autoridad ahora guardaba silencio. Y entonces Jesús pronunció palabras que atravesaron el alma del anciano. Consumado es. ¿Cómo podía estar consumado algo que parecía una derrota total? El anciano entendió algo que jamás había visto con tanta claridad. Durante siglos, el pueblo esperó un Mesías que llegara a tiempo para salvarlos del sufrimiento. Pero Dios envió un Mesías que llegó en el tiempo perfecto para salvarlos del pecado. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, habría demostrado poder. Pero al quedarse, demostró obediencia al tiempo del Padre. El cielo se oscureció. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó. Y aún así, parecía que todo había terminado. El anciano sintió la desesperanza de los discípulos. Ellos pensaban lo mismo que todos pensamos cuando Dios no actúa como esperamos. Se acabó. Dios no llegó a tiempo. Pero el anciano ya sabía algo que ellos aún no sabían. El tiempo de Dios no había terminado. Solo estaba en pausa. La escena comenzó a desvanecerse lentamente, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Y antes de que todo desapareciera, el anciano escuchó una verdad que estremeció su corazón. Cuando parece que Dios llegó tarde, en realidad está a punto de hacerlo más grande. El gris del cielo se transformó lentamente en una luz suave de amanecer. El anciano sintió el aire fresco de la mañana y el canto lejano de aves despertando. Cuando abrió los ojos, estaba frente a una tumba abierta. La piedra había sido removida. El lugar que horas antes representaba el final, ahora era el comienzo. Recordó el relato del Evangelio de Mateo 28. Las mujeres llegaron con especias para ungir un cuerpo. Venían a despedirse. Venían a cerrar una historia. Pero encontraron algo que jamás imaginaron, la tumba vacía. Un ángel dijo palabras que cambiaron la historia para siempre. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. El anciano sintió que todo lo que había visto hasta ahora cobraba sentido. El mar que se abrió. La prisión de José. El campo y la cueva de David. La espera de Abraham. El silencio en Nazaret. La demora con Jairo. Los 4 días de Lázaro. La tormenta en la barca. El sufrimiento de Job. La noche vacía de Pedro. La decisión de Esther. El fuego del horno.
La cruz. Todo apuntaba aquí. Al momento en que Dios demostró que su tiempo nunca falla. Los discípulos pensaron que Dios había llegado tarde para salvar a Jesús. Pero Dios llegó en el momento exacto para vencer a la muerte. El anciano cayó de rodillas. Entendió por fin el mensaje que la palabra había querido mostrarle desde el principio. Dios no trabaja según la urgencia humana. Trabaja según el propósito eterno. La luz comenzó a rodearlo nuevamente. Sintió que regresaba. Ya no al desierto. Ya no a las cuevas. Ya no a las tumbas. Regresaba a su mesa. A su Biblia abierta. A su vida. Pero ya no era el mismo. Cerró el libro lentamente. Susurró con lágrimas en los ojos. Ahora entiendo, nunca llegas tarde. Y mientras el amanecer entraba por su ventana, una última verdad quedó grabada en su corazón para siempre. El tiempo de Dios no se mide por relojes, se mide por milagros. Si esta historia habló a tu corazón, no fue casualidad. Tal vez estás viviendo tu propia espera, tu propia cueva, tu propia tormenta, y necesitabas recordar que el tiempo de Dios sigue obrando, aun cuando no lo ves. Aquí seguiremos compartiendo relatos, enseñanzas y mensajes basados en la Biblia que puedan fortalecer tu fe, darte paz en medio del proceso y recordarte que Dios nunca llega tarde. Si este video te ayudó, te invito a apoyarlo con un me gusta y a suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas historias. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, compártelo con esa persona. A veces, un mensaje puede llegar justo en el momento que más se necesita. Escribe en los comentarios, confío en el tiempo de Dios. Nos vemos en el próximo video.